el Señor, que hizo el cielo y la tierra, no permitirá que resbale tu pie. No duerme tu guardián, no duerme el guardián de Israel. Él es tu sombra y tu refugio. Él te librará de todo mal. El Señor protegerá tu vida para siempre. Hermanas, hermanos, a todos paz y bien. Durante la Semana Santa, cada año la Iglesia celebra el Triduo Sacro de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, es importante recordar que a lo largo del tiempo, el mensaje evangélico tan importante del misterio pascual de Cristo se va perdiendo por un movimiento natural de la emoción humana, que es la devoción. De tal modo que muchas veces meditar y adentrarnos en la pasión del Señor nos lleva a sentir vergüenza por nuestros pecados, nos lleva a compadecerlo, pobrecito, cómo sufrió, pero no logra llevarnos a contemplar la belleza de amor de un Dios que nos ama, de un Dios que ha padecido y que ha muerto por nuestro amor. No simplemente como tantas veces lo hemos dicho y lo hemos predicado, por nuestros pecados o para aplacar, como a veces lo hemos interpretado, la ira divina de un Dios tan enojado que solamente la sangre de su Hijo podía aplacarlo. No, lejos del Evangelio cualquier interpretación que nos haga ver a Dios como un hombre malvado, terrible, que se puede temer, que se puede obedecer, pero que no se puede amar. Y en este sentido creo que un tema que podría ayudarnos a entrar al misterio profundo de la pasión, muerte y resurrección del Señor es el tema de la conversión. Precisamente porque la conversión implica la disposición del corazón, de la mente, del alma humana a una nueva propuesta. La palabra que Jesús utiliza cuando habla de conversión es la palabra griega metanoia, que literalmente quiere decir cambio de mentalidad. Es decir, la invitación a concebir de un modo nuevo el misterio de Dios, a concebirnos a nosotros mismos de otro modo y como consecuencia atrevernos a concebir con ojos nuevos a los demás. En un tuit del 6 de diciembre del año 2020, el Papa Francisco escribía: nos convertimos verdaderamente en la medida en que nos abrimos a la belleza, a la bondad y a la ternura de Dios. Entonces dejamos lo que es falso y efímero por lo que es verdadero, bello y dura para siempre. En estas breves palabras, tan profundas, tan medidas, el Papa nos dice lo que es, a la luz del mensaje de Cristo, la verdadera conversión. Mientras que nosotros entendemos por conversión las actitudes de remordimiento, de culpa, de arrepentimiento, que nos llevan a mirar al pasado, que nos llevan a quedarnos en el pecado o en el error cometido, y que asociamos generalmente con los sentimientos negativos de la tristeza, la vergüenza, la amargura, y con las actitudes consecuentes del autodesprecio y del autorreproche. Contrario a todo esto, Jesús, cuando habla de la conversión, nos llama
a vernos con ojos nuevos. Cuando nosotros queremos pensar en nuestro pasado, en nuestro pecado, desde los sentimientos negativos de la culpa, de la tristeza, de la amargura, desde este complejo de inferioridad que muchas veces se nos acentúa en los sermones religiosos, nos vemos a nosotros mismos despreciables y vemos nuestra conversión como un llamado a dejar de ser lo miserables que somos. Cuando religiosamente pensamos en la conversión, nos vemos a nosotros mismos, nos descubrimos miserables pecadores y luego pensamos que la conversión es dejar de ser lo que somos. Y curiosamente, en la mirada de Jesús nunca hay este juicio inquisidor que nos hace sentir incómodos, que nos hace sentir sucios, indignos, ni miserables pecadores. Jesús nunca invita a esta negatividad. La invitación de Jesús es, como lo decíamos, una apertura a la belleza de un Dios que nos ama de un modo incondicional. No por lo que hemos hecho, por lo que hemos dejado de hacer, por lo que haremos. No, un Dios que nos ama de modo incondicional y que nos encuentra bellos a sus ojos porque Él ha tomado en su ser amor la decisión de ser un eterno amante de la humanidad. Y nada ni nadie podrá hacer que cambie de parecer. Hay algunas fábulas que nos cuentan dos modos distintos de ver: la mirada de la mosca y la mirada de la abeja. La mirada de la mosca en un campo, pensemos en esos pastizales donde pastan las vacas, los ganados, y que de pronto brotan esas flores silvestres. Si vemos una mosca volar por estos campos a cielo abierto, la mosca buscará siempre la suciedad para posarse y estar ahí. La mirada de la abeja en el mismo lugar la llevará a buscar la flor, a posarse sobre la flor y a sacar de la flor una gota de miel. La mirada de la mosca no le permite ver las flores, no le permite ver la belleza de un campo a cielo abierto, sino que la atraerá instintivamente a la suciedad y ahí se posará. Nuestro modo de ver muchas veces tiende a ser como este mirar de la mosca, a veces cruel. Casi por un extraño impulso, de pronto nuestra mirada se posa sobre los defectos de los demás. Y de pronto sucede que un defecto, una deficiencia, una discapacidad se convierten en inspiración para poner apodos, para hacer alusiones, para exhibir en público las deficiencias de los demás o para hacer bromas. A veces bromas un tanto inocentes y a veces otras sarcásticas. Nuestra mirada tiende a ser cruel porque instintivamente tiende a posarse sobre lo negativo. Y no solamente sobre lo negativo de los demás, sino también sobre lo negativo de nosotros. Y este modo de mirar lo proyectamos en Dios y creemos que Dios también es negativo. E incluso, como lo veremos cuando nos adentremos en la parábola que nos presentará el evangelista, un encuentro que es parábola del amor sanador de Jesús, incluso la gente acostumbrada a ver la negatividad, la ve donde no está. Hay una muchedumbre que se atreve a ver negatividad y maldad en Jesús. Tal vez porque la mirada humana tanto se acostumbra a buscar lo negativo que incluso llega a inventarse lo negativo donde no está. Y es eso lo que hemos hecho con Dios. Ver en Él algo negativo que en Él no hay. Dios lo hemos revestido de omnipotencia
Y entonces, con esta omnipotencia en criterios humanos, decimos que Dios puede todo. Sin embargo, Jesús nos ha revelado que Dios no puede todo, que Dios puede solamente lo que el amor puede, y por eso Dios no puede odiar, porque el amor no puede odiar. Dios no puede castigar porque Dios es amor y el amor no castiga. Dios no puede buscar venganza, deleitarse en el sufrimiento de los demás, porque Dios es amor, y habrá entonces cosas que Dios no puede hacer, porque Dios solamente puede hacer lo único que puede hacer, el amor. Pero esta mirada negativa del hombre tan obsesiva ha llegado a ver en Dios incluso esa parte negativa que en Dios no existe: la venganza, el castigo, la impiedad, la omnipotencia dominante y tirana. ¿Cuántos de estos atributos que hemos inventado en Dios nos atemorizan y causan tantos conflictos y heridas espirituales que son muy difíciles de sanar? Y por otro lado, si nosotros nos acostumbramos a esta mirada negativa de la realidad, de los demás, de nosotros mismos y de Dios, pensamos que Dios mira del mismo modo. Y entonces nos preguntamos, ¿deberíamos tener miedo de la mirada de Dios? Porque sabemos, nos lo han dicho los catequistas, nuestros papás, las abuelitas, Dios te está viendo. Recordemos aquella imagen del triángulo con el que se representaba a Dios, y ese ojo que nos miraba por todos lados. Dios te mira. Y entonces, como nuestro mirar es negativo, como nuestro mirar es ácido, es amargo, pensamos que Dios mira del mismo modo. Sin embargo, dice el Salmo 139, en la belleza de un hombre que se siente creado por Dios, así como son las obras de Dios, del modo artesanal con el que Dios plasma su belleza. Salmo 139, Señor, tú me escrutas, tú me conoces, sabes cuando me siento y me levanto. Mi pensamiento percibes desde lejos, de camino o acostado tú lo adviertes, familiares te son todas mis sendas. Porque tú has formado mi cuerpo, dice el versículo 13. Tú me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Soy un prodigio, porque prodigiosas son tus obras. Mi aliento conocías cabalmente, mis huesos no se te ocultaban cuando era formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión veían tus ojos. En tu libro están escritos los días que me has fijado, sin que aún exista el primero. Este salmista que se dirige a Dios para cantar la belleza inexplicable de su creación, sabe que Dios lo mira. Y no solamente lo mira, sino que lo conoce, lo escruta, lo sondea. Pero este Dios que lo ha creado, que lo ha tejido con amor en el seno materno, es el mismo Dios que, contemplando su creación, exclamó: todo es bueno, todo es bello. La palabra hebrea que el autor sagrado del Génesis utiliza cuando vio Dios que todo era bueno, es la palabra tov, que encuentra su correlativo en el griego kalos, que indican la bondad procedente de la belleza. Lo que Dios vio que era bueno porque era bello, y era belleza que resplandece de bondad. Así el autor sagrado de este Salmo 139 nos recuerda que así como todas las obras de Dios son admirables y bellas, también el corazón del hombre, también el ser humano es obra de sus manos, y por lo tanto una obra bella y hermosa. El
El salmista, el autor del Salmo 139, sabe que Dios lo ve, sabe que Dios lo sondea, lo escruta y lo conoce, pero sabe también que Dios lo ama. Y nosotros, a pesar de haber tenido ya la plenitud de la revelación en Cristo, no sé por qué nos hemos alejado tanto de aquella intuición de este hombre, del salmista, que sin haber conocido el amor pleno, ardiente y apasionado de Dios, ya se atrevía a confesar su amor y su predilección por el hombre. ¿Cómo mira Dios? ¿Cómo mira Dios en Cristo? Lucas, en el capítulo 19 de su Evangelio, nos presenta un texto, la historia de un encuentro que tiene que ver con el mirar. Es la historia de Zaqueo y de Jesús. Dice el texto del Evangelio: en aquel tiempo Jesús entró en Jericó y atravesó la ciudad. Allí vivía un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos y muy rico. Intentaba ver quién era Jesús, pero a causa del gentío no lo conseguía, porque era de baja estatura. Se adelantó de una carrera y se subió a un árbol para verlo, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bajó rápidamente y lo recibió muy contento. Al verlo, murmuraban todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y a quien haya defraudado le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Para poder entender este relato de Zaqueo, quisiera que recordáramos un poquito que al tiempo de Jesús la comida representaba toda una experiencia existencial importantísima en la vida del hombre. Sabemos por los estudios antropológicos e históricos que se han realizado que al tiempo de Jesús había una sola comida fuerte y abundante, que era en la tarde, en el ocaso. Es también esta tarde, el ocaso con la cena, el espacio en el que Jesús dejará la Eucaristía. La cena como parábola del terminar el día en el encuentro familiar, que no solamente reconforta las fuerzas gastadas por el trabajo, sino que también vuelve a encender el fuego del amor en los corazones de quienes se han cansado con el trabajo del día. Y sabemos que esta comida al tiempo de Cristo era la parábola que expresaba el encuentro con Dios. Pensemos simplemente que el profeta Isaías, en el capítulo 25 de su libro, dice que el Señor Todopoderoso ofrecerá a todos los pueblos en este monte un festín de manjares opulentos, un festín de vinos añejos, manjares deliciosos y vinos generosos. El profeta interpreta la consumación de los tiempos como un festín preparado por Dios para todos sus hijos. Y yo creo que quienes son padres de familia saben lo que es ver a sus hijos, como dice el Salmo, en torno a la mesa. Una mesa donde faltan los hijos, donde están ausentes los amigos y los seres queridos. Es una mesa que puede ser de una madera finísima y costosa,
pero si no tiene el alma que le da sentido a todo, es una mesa, es una tabla vacía. Por eso, no solamente al tiempo de Jesús, sino incluso de un modo inconsciente en cualquier cultura, la mesa, el festín, el banquete es parábola de una vida plena, de un festín donde no solamente se comparte la comida, sino donde también se comparte el amor, las experiencias de la vida, donde se encuentran palabras de aliento, de perdón, siempre en torno a un banquete. Por tal motivo, a la luz de esta profecía que miraba los tiempos mesiánicos cumplidos en torno a un banquete, los judíos del tiempo de Jesús pensaban: si los banquetes de este mundo son una parábola que de algún modo nos acercan a la imagen del mundo futuro, el reunir en una misma mesa a justos y pecadores tiene que ser necesariamente una blasfemia contra la santidad de Dios, que ha querido a sus hijos separados entre buenos y malos. Este es el modo de pensar de los judíos. Por eso está prohibido en la mentalidad de las personas puras, de los fariseos, por ejemplo, o de las personas observantes de la ley, está prohibido compartir la comida con este tipo de gente indeseable. Y bueno, lo sabremos en un momento más, porque Jesús comparte la mesa con Zaqueo. Para los judíos observantes y piadosos, buenos, religiosos, no solamente del tiempo de Jesús, sino de todos los tiempos, y no solamente los fariseos judíos, sino también los fariseos cristianos, para ellos la exclusión debía ser un recordatorio constante a los malvados de que tenían que convertirse, o de otro modo quedarían excluidos del banquete de la salvación. Muchos contemporáneos de Jesús lo pensaban así, y muchos cristianos de hoy todavía lo piensan así. El banquete que Dios prepara es un banquete que tiene que ver con la pureza, y por lo tanto hay hijos que tienen que quedar excluidos hasta que no se arrepientan, hasta que no hagan méritos para poderse acercar. Muchos contemporáneos al tiempo de Jesús lo pensaban, muchos cristianos del tiempo de hoy lo piensan, pero Jesús no piensa así. Jesús se dirige a este hombre llamándolo por su nombre, Zaqueo. En hebreo, Tzakai quiere decir el justo, el puro. Y sin embargo sabemos que aun y cuando sus padres, poniéndole este nombre, auguraban que fuera un hombre santo, un hombre puro, un hombre observante, un hombre cabal ante Dios y ante los hombres, Zaqueo terminó por ser un estafador, un ladrón y un extorsionador. Sabemos que los publicanos eran personas que se vendían literalmente, colaboracionistas con el Imperio Romano, tenían que sacrificar algún sacrificio a la imagen del emperador, alguna libación, algún sacrificio, algún acto de culto, para manifestar así su fidelidad al emperador. Eran personas que, aprovechando su posición, extorsionaban, cobraban de más, y en base a estos fraudes construían sus inmensas fortunas. No obstante ser un publicano, Zaqueo lleva un nombre que dice lo contrario. Zaqueo, en su nombre, en el amor de sus padres, lo que sus padres pensaron y proyectaron es la pureza, la belleza, la justicia del ser humano. Y ya esto nos dice que Zaqueo no es solamente un personaje, sino parábola de la humanidad. También Dios sobre nosotros ha pronunciado un nombre bello, un nombre que dice nuestra naturaleza, como en el Génesis:
Así como el salmista lo experimentaba, Dios ha pronunciado sobre nosotros un nombre de belleza, de amor y de compasión. Sin embargo, como Zaqueo también, nuestras acciones nos llevan a desdecir ese nombre. Pues bien, Lucas dice que este hombre era un publicano y además lo llama archipublicano, un término en griego que no existe, argitelones. Y eso es como decir un archiladrón, un bribón de primera. Y otra característica que dice Lucas es que era de baja estatura. La expresión griega elikia mikros quiere decir que era pequeño. Y es una expresión que representa la imagen de cómo aparecía a los ojos de todos. Zaqueo para los demás era una mancha insignificante. Era pequeño, era un fastidioso puntito negro en una sociedad blanca, santa e inmaculada de fariseos. Zaqueo, siendo un pequeño, un enano, diríamos hoy, era figura de los excluidos del banquete del reino de Dios. Esta expresión de baja estatura representa aquello no que era a los ojos de Dios, sino aquello que aparecía a los ojos de los hombres. Ya hemos dicho con insistencia que nuestro modo de mirar a veces es cruel, y lo peor es pensar que Dios mira del mismo modo. Zaqueo quiere ver a Jesús. Y Zaqueo es un hombre que es consciente de su propia vida, de su propio pecado, de su propia situación, que lo tiene en impureza. Seguramente es un hombre que ha amasado una grande fortuna, pero como cualquier otro ser humano, tarde o temprano se da cuenta que no es suficiente para alcanzar una vida plena, auténtica, realizada, colmada, feliz. Y por eso Zaqueo quiere ver a Jesús. Seguro ha oído hablar de él y seguramente sabe que es tajante y radical al momento de enunciar las exigencias del amor. Seguramente habrá escuchado que un hombre rico lo quiso seguir y que después se fue triste porque tenía muchas riquezas y que al ver Jesús que se alejaba, no lo llamó y le dijo: no te creas, ven, regresa. Zaqueo seguramente sabe que Jesús es radical cuando se trata del amor. Sin embargo, Zaqueo, si ha escuchado hablar bien de Jesús, también sabe que el Maestro es infinitamente paciente, que el Maestro es entrañablemente compasivo y que se acerca con el pudor que solamente Dios puede manifestar ante el misterio de un hombre, de su pecado, de su historia, de sus heridas, de su mundo. Zaqueo quiere ver a Jesús. Muchos otros habían querido verlo. Herodes también se preguntaba: ¿quién es este?, dice Lucas, y quería verlo, pero con una disposición de ánimo totalmente distinta. Herodes buscaba de una manera diferente a Jesús solamente para tener un esclarecimiento respecto a su identidad. Quería saber quién era, quería verlo realizar algún milagro. Zaqueo, por el contrario, está dispuesto a dejarse cuestionar, a dejarse interpelar, porque Zaqueo aspira a un cambio radical de su existencia. No es simplemente un cambio moral, no es que él se sienta malo y ahora quiere ser bueno. El cambio que busca Zaqueo tiene que ver con eso que todo hombre busca cuando se siente harto de todo y lleno de nada.
cuando ha tenido las glorias de este mundo, cuando ha sido tan astuto como para escalar y arrampicarse y convertirse en un jefe de publicanos, cuando después de todas las glorias de este mundo, cuando después de todo el dinero de este mundo, cuando después de haber tenido todo lo que un hombre humanamente puede desear, todavía queda en el corazón la grande angustia, la profunda nostalgia de Dios, el anhelo de una felicidad que no pase, de un amor que no envejezca, que no se marchite, la confianza cierta de saber que el espectro de la muerte no se devorará los sueños, los anhelos de amor y de vida que el hombre lleva en el corazón. En esta afanosa búsqueda de Zaqueo por encontrar a Jesús, por verlo, interviene la muchedumbre que acompaña a Jesús. La muchedumbre en el Evangelio es signo de toda aquella gente que ve a Jesús y lo sigue porque habla bonito, porque da de comer, porque resuelve problemas, porque es la solución fácil. La gente en el Evangelio, cuando aparece como muchedumbre, generalmente aparece lejos de los criterios de Cristo. Y esta muchedumbre es precisamente la piedra de obstáculo que se interpone entre Zaqueo y Jesús, a quien quiere ver. Como ha sucedido en el capítulo anterior, en el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas, también la gente allí servía de impedimento para que el ciego, que también quería ver a Jesús, se encontrara con él. La gente se lo impide. Y nosotros a veces somos esa muchedumbre. Cierto que somos Zaqueo, pero a veces también somos esa muchedumbre que se siente impecable y que mira a Zaqueo como el punto negro indeseable en esta sociedad perfecta. A veces somos Zaqueo, a veces somos esta muchedumbre que juzga, que impide que alguien de baja estatura pueda acercarse a Jesús. Esta muchedumbre, en vez de favorecer el encuentro con el Maestro, con el único médico que puede sanar el corazón enfermo del hombre, se opone y resulta ser un impedimento, un muro de separación. Esta muchedumbre no entiende que son precisamente los pequeños, así como Zaqueo, los predilectos de Jesús, los impuros, así como Zaqueo, los predilectos de Jesús, los marginados, los excluidos, aquellos que por los criterios humanos puestos en Dios no pueden acercarse a Dios. La razón de toda esta lucha por parte de la muchedumbre es un defecto de visión. Los que siguen a Jesús ven solamente en Zaqueo al publicano, al pecador, al usurero, al fraudulento, al extorsionador. No ven nada más. Sin embargo, Jesús mira más allá. Recordemos aquel otro episodio en el que en casa de Simón el fariseo, aquella mujer que se acercó a lavar los pies de Jesús, era vista por los demás con desprecio, con una mirada inquisidora. Simón el fariseo dice en su corazón: si este hombre fuera realmente un profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando, una pecadora. Esta es la mirada del hombre justo, del hombre puro, del hombre bueno, del fariseo, que ve en aquella mujer una pecadora. La mirada de Jesús es sorprendente, porque en esa mujer Jesús ha visto lo que nadie vio, una mujer que ha amado mucho. Así lo dice el texto del Evangelio. La gente, la muchedumbre, solamente miran este punto negro en la vida de Zaqueo, lo reducen a su pecado. Todo el misterio del hombre, del amor con que Dios lo ve, de la ternura que significa para Dios un hijo en pecado,
quedan reducidos al solo pecado de la mirada inquisidora de la muchedumbre. Rechazan a los publicanos, pero no los pueden eliminar físicamente, los arrinconan, los desprecian, no les dirigen la palabra y de esta manera los van matando. Por eso Jesús es tajante. No solamente por matar serás llevado al tribunal, también por despreciar a tu hermano. Han oído ustedes que se dijo, no matarás, pero yo les digo, si desprecias a tu hermano, si eres indiferente con tu hermano, ya le estás quitando vida. Si traes en chismes a tu hermano, si lo ves con la mirada inquisidora y condenatoria, le estás quitando vida, eres ya un homicida. San Juan en su primera carta será tajante. Si tú no amas a tu hermano, eres un homicida. Porque el primer homicida justificó su asesinato diciendo que no era el guardián de su hermano. Este comportamiento es un comportamiento discriminatorio que, como cualquier otra mirada que busca separar y condenar, es una mirada asesina. La visión de esta gente pura que está acostumbrada a mirar con los ojos de la mosca es tan defectuosa que ve el mal incluso donde no está. Ven la maldad en Jesús, lo critican y lo condenan porque piensa ir a alojarse con un pecador. Para ellos también Jesús ha quedado impuro, porque la gente que mira con los ojos de la mosca ve también en Dios suciedad. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto esa suciedad en Dios? La suciedad de la venganza, de la ira, del dominio despótico, la mirada fiscalizadora de un Dios que parece un policía, distinta a ese rostro que nos ha presentado Jesús de un Padre entrañablemente amoroso, compasivo y tierno. Observamos en este episodio que la mirada de Jesús es de verdad la mirada pura, la mirada limpia. Cuando llega al lugar, levanta la vista y le dice: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Nadie de la muchedumbre había pronunciado este nombre, porque Zaqueo es el impuro, el recaudador, el rufián, el villano, el criminal. Solamente Jesús lo llama por su nombre, Zaqueo, y nombrándolo le devuelve lo que sus padres entrañablemente, como amor, como amoroso augurio, le pusieron en el nombre. Jesús ve lo que sus padres vieron, la pureza, la belleza, la ternura de ese niño que Dios les había dado, y lo llama por su nombre, Zaqueo, puro, justo, santo. Para Jesús, Zaqueo es puro y también es un hijo de Abraham, nunca ha dejado de ser hijo. Y qué difícil para nosotros poder distinguir entre el pecado del hombre y el hombre pecador. Mientras que nosotros reducimos el hombre a sus acciones y a sus acciones malas, Jesús jamás deja de ver todo ese misterio del hombre y descubre con asombro para todos que Zaqueo no deja de ser el hombre puro, el hijo amado de Dios, y no deja de ser por nada de lo que haya hecho hijo. No deja de ser hijo. Uno de los gestos que sorprenden en el Evangelio es que Jesús mira desde abajo. Es Jesús el que levanta la mirada para buscar a Zaqueo. Mientras que en el Antiguo Testamento se decía que Dios estaba en alto y desde alto veía,
Recordemos el Salmo: como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor. Ahora en Jesús Dios no mira desde arriba como ven los potentados, ve desde abajo como los humildes, como los pequeños, y ve al hombre pecador en una altura distinta a la de él, tanto que tiene que levantar la mirada. Es la actitud que tuvo Jesús ante la mujer apedreada por la mirada inquisidora de quienes la acusaban de adulterio. Se reincorporó, levantó la mirada, dice Juan, y se dirigió a la mujer. Jesús ve en alto a esa mujer, por más pecadora que haya sido, porque ningún pecado nos hace perder ni nuestra dignidad, ni nuestra más profunda esencia de ser hijos. También Jesús levantará la mirada cuando, lavando los pies de sus discípulos, volteará a ver a Pedro para decirle: si no permites que te lave los pies, si no me acoges como un Dios humilde y siervo, nada tendrás que ver conmigo. Podrás negarme y eso no romperá nuestro pacto de amor, pero si no acoges mi amor humilde, mi amor pequeño, entonces no tendremos nada que ver, porque tu mirada de mosca no habrá cambiado. Jesús es un Dios que nos mira desde abajo. En este año, la familia franciscana estaremos celebrando 800 años de la representación del pesebre en Grecho por parte de San Francisco. Un hecho que nos vuelve a recordar que Dios mira desde abajo. En pleno medioevo, cuando la mirada de la cristiandad contemplaba en las ábsides de las basílicas esos mosaicos bizantinos con la figura del Pantocrátor que dominaba todo, apareció Francisco y de las alturas volvió a bajar la imagen de ese Dios omnipotente en la ternura de un niño y lo recostó en el pesebre para voltearlo a ver, ya no hacia arriba, sino hacia abajo, de tal modo que como a Zaqueo, como a sus discípulos y como a la adúltera, pueda levantar su mirada para buscar la nuestra. Desde lo alto, Zaqueo buscaba ver a Jesús, y ahora es Jesús quien lo quiere ver. Desde abajo lo ve primero. Frente al pecador, Jesús siempre alzará la vista, porque su posición es la del siervo que se ha humillado a sí mismo, dice la carta a los Filipenses, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. También cuando el apóstol escribe la carta, tiene en mente este Dios anonadado que no solamente bajó hasta la naturaleza humana siendo Dios altísimo, no solamente bajó a convertirse en un hombre, sino siendo hombre en uno cualquiera, dice la carta a los Filipenses. Y no solamente como uno cualquiera, sino como un ajusticiado en una muerte ignominiosa como la cruz. Y no solamente allí humillado en el lugar de los muertos, sino también humillado, como dice Francisco de Asís, cada vez que desciende en las manos del sacerdote pecador. Y aun y cuando sean pecadores, dice Francisco, yo no quiero ver pecado en ellos, yo solo quiero ver este Dios humilde, que si Él no ve pecado en sus manos, yo tampoco lo quiero ver. Tiemble el hombre todo, estremezcas el mundo entero y salte de gozo el cielo cuando está sobre el altar, en manos del sacerdote, Cristo, el Hijo de Dios vivo. Un temblor de amor y de sorpresa ante un Dios humilde que se humilla continuamente para alcanzarnos con su amor.
Jesús no se preocupa de la inconveniencia social ni de las santas disposiciones impartidas por los jefes religiosos, de esas normas litúrgicas que dicen quién sí y quién no puede participar del banquete divino, de esas normas y rúbricas canónicas que excluyen a unos y aceptan a otros. Jesús en este episodio con Zaqueo manifiesta no estar entendiendo nada de este lenguaje tan religioso. Siente una necesidad más bien irreprimible de acercarse a los alejados y despreciados. Yo tengo la necesidad, es necesario, urge, es voluntad del Padre que hoy me hospede en tu casa. Debo, es para mí una necesidad. Si esta noche no ceno contigo, no podré haber cumplido el objeto por el cual fui enviado por el Padre. Tengo que cenar contigo esta noche. ¿Qué es lo que ha logrado esa muchedumbre que observa a Zaqueo, esa muchedumbre que estaba a la altura? Nada, no han logrado nada. Lo han condenado, lo han invitado a cambiar de vida, le han señalado sus errores, le han dicho que era un malvado pecador, pero no han logrado nada. Lo han perdido. La mirada severa, inquisidora y atroz de los censores, sus juicios, sus acusaciones, impiden precisamente que Zaqueo pueda encontrarse con la única mirada que salva, aquella mirada compasiva de Jesús. Y cuántas veces ha sido nuestro mismo modo condenatorio el que ha hecho que tantas personas renieguen de Dios, se alejen de Dios, se vayan de la iglesia, porque lo que hemos presentado es un Dios fariseo, un Dios según los criterios de la mosca, un Dios según los criterios de esta muchedumbre que sigue a Jesús, pero nunca nos hemos atrevido con valor a anunciar este Dios gritado en toda la existencia de Cristo, con su cuerpo, con sus gestos, con su ternura, con sus parábolas, con su entrañable compasión. Y el acontecimiento, el encuentro, llega a su clímax, a su punto más álgido en una cena. La carrera hacia adelante de Zaqueo indica un verbo en movimiento. Zaqueo entra, atraviesa, corre, sube apresuradamente. Y esto es lo que caracteriza la primera parte del relato, todo un movimiento. Jesús pasa por la ciudad, la muchedumbre se mueve, Zaqueo sube al árbol, Zaqueo busca ver a Jesús, Jesús entre la muchedumbre busca a Zaqueo, hay todo un movimiento. La segunda parte está caracterizada por un sosiego, un encuentro marcado por un festín que hace de marco a un encuentro de intimidad. Todo el primer movimiento, el ajetreo, tiene como meta llegar a la casa de un pecador, no al templo, no a la sinagoga, no a la casa de Simón el fariseo, no, a la casa del pecador. Y la fiesta ha comenzado con la llegada de Jesús y también el banquete del reino de Dios anunciado por Isaías. Ahora tiene cabal cumplimiento ese banquete mesiánico que Isaías había profetizado. En este monte el Señor preparará un banquete de grandes manjares, de vinos exquisitos y añejos. Ahora tiene cabal cumplimiento esta profecía en la intimidad de un encuentro. Dentro de este banquete
hay unas personas y fuera de este banquete hay otras. Quienes están de fiesta están dentro y quienes están tristes están fuera. Curiosamente, los que están dentro no son los que nosotros esperaríamos y los que están fuera no son los que nosotros esperaríamos. Dentro del banquete deberían de estar los justos, los buenos, los que tienen la conciencia tranquila, los que tienen su vida en norma, los que son como la mayoría de los santos devotos religiosos. Allí deberían estar adentro, pero por el contrario, están afuera, murmurando, echando uno al otro la amargura y la sorpresa de ver que Jesús comparte la vida con pecadores. Se pasan mutuamente esta rabia porque no están de acuerdo con el tipo de invitados con que Jesús ha querido que se llenara la sala. Dentro están los impuros, los pecadores, aquellos por los cuales ha venido Jesús, aquellos que sufren la lapidación de la mirada inquisidora, de la lengua condenatoria de los buenos. Adentro está Zaqueo, el jefe de los pecadores, para quien no había esperanza de salvación porque era publicano y rico. Jesús mismo había dicho que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Pero también Jesús había dicho, lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. La salvación no ha llegado de manera automática, ha sido ofrecida, sí, gratuitamente. Y Zaqueo simplemente la acogió en su casa. Fue sólo así como finalmente descubrió la verdadera alegría que estaba buscando. Y en este momento, el amor generoso genera otro amor. El amor incondicional de Jesús es el único amor capaz de generar amor en el otro. Mientras que la mirada inquisidora, el dedo que señala, el sermón moralista, condenatorio, generan simplemente más coraza de defensa, el amor incondicional de Jesús genera amor. Y entonces lo que parecía imposible, que Zaqueo pudiera ser amigo de Dios, un pecador empedernido, convertido, ahora se realiza. Y Zaqueo, que era rico y publicano, se convierte en uno de los pobres por el reino de los cielos. Aquellos con los que empieza el discurso del monte, las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Zaqueo, que ha recibido un amor incondicional, ahora está en grado de generar amor. Y la respuesta de Zaqueo es, Señor, ya entendí de qué se trata. Mis bienes son para tus hijos hambrientos, para tus hijos sedientos, para tus hijos desnudos. La mitad se va para los pobres y con la otra mitad pagaré los fraudes que he cometido. Y entonces Zaqueo entra pobre en el reino de Dios. No ha tenido que hacer un camino ascético de purificación, es la consecuencia de haberse encontrado con la acogida de un amor incondicional. Esta consecuencia que es generar amor en quien es acogido de manera incondicional. Y el amor es darse, amor es dar. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. No hay amor más grande que el que da la vida. Inclinando la cabeza, dio el Espíritu. Amar es dar. Y Zaqueo, que ha sido amado incondicional y gratuitamente, ahora también él puede amar. Y ama como Dios ama, dando hasta darse totalmente. El descubrimiento de este amor gratuito ha sido la luz que ha disipado las tinieblas que envolvían su vida
y ha sido la fuerza del amor que lo hizo comprender que solamente un Dios que te ama, un Dios que se da por amor en su totalidad, puede ser fuente de sanación y de conversión auténtica. Hermanas, hermanos, el camino cuaresmal que hemos iniciado es un camino, muchas veces lo hemos insistido, penitencial, pero es un camino más que penitencial, es un camino de conversión, es decir, un camino que nos debe a purificar la mirada para poder ser capaces, como nos lo ha dicho el Papa Francisco, de descubrir la belleza, la bondad y la ternura de Dios. Nosotros iniciamos la Cuaresma con la figura de David, el hombre pecador que grita a Dios desesperadamente a ver si Dios se conmueve y lo perdona, que se pone ceniza en la cabeza, que se viste de sayal y que ayuna a ver si conmueve a Dios. Y no faltó alguno que después de la muerte del hijo que tuvo con la mujer de Urías, le dijera: mira, Dios está castigando tu pecado. Y David entonces, lleno de tristeza, va a ver si Dios se puede compadecer. Nosotros no podemos dirigirnos a Dios como si no conociéramos a su Hijo. David no conoció a Jesús, por eso grita desesperado a ver si Dios se conmueve. Nosotros creemos, por el mensaje de Cristo, que el amor de Dios precede y supera infinitamente nuestro pecado. A todos, muy bonita Semana Santa y el deseo de paz y bien y de que puedan en estos días santos entrar en el misterio de un Dios que nos ama con un amor ardiente y apasionado, con un amor que vence no solamente el pecado, sino también la misma muerte. Paz y bien. Que hizo el cielo y la tierra, no permitirá que resbale